Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero, una vez más, a este santuario fuera del tiempo, donde el viento que mueve las ramas no pertenece a ninguna estación y donde la luz, al filtrarse entre los robles, parece susurrar nombres antiguos. Cruzas ahora los límites del bosque de Nemi, pero no eres recibido por un silencio vacío. Aquí la penumbra es voz. La sombra es símbolo y el eco de las eras se mezcla con el murmullo de tus pasos. Esta noche caminaremos por un sendero diferente, no hacia las montañas de India ni hacia los jardines de Jerusalén, sino hacia una trinchera metafísica donde el acero, la máquina y la masa se vuelven conceptos sagrados y terribles. Nos espera Ernest Junger, vidente de la modernidad, cartógrafo del nihilismo técnico, observador privilegiado de esa fuerza que en su ensayo más estremecedor llamó la movilización total. Mientras el sol se hunde y deja sobre el lago un resplandor rojizo, comparto contigo un Trollinger de Gutenberg, vino rubí de la Suabia natal de Junger, ligero y terroso como las colinas que lo vieron crecer, y cuya claridad roja recuerda el fulgor acerado de una época en transformación. Este vino extranjero será el puente entre nuestro espíritu y la época de fuego que Junger describe, sorbo ritual que acompaña la mirada que se posa sobre un mundo en marcha hacia su propio exceso. Que la noche se abra, pues, y que el fuego del campamento despliegue su círculo. Eres huésped del Resemorensis. Escucha, contempla y atraviesa conmigo la vigilia de un siglo que aún no termina de suceder. El Rey del Bosque. Una mirada a la cultura con mayúsculas. Ernest Junger nació en Heidelberg el 29 de marzo de 1895 en un imperio alemán que aún conservaba la forma prusiana de la disciplina y del mito. Desde muy joven mostró una inclinación irrefrenable por la aventura, la contemplación y la intensidad como forma de existencia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial tenía 19 años. Se alistó voluntariamente, ansioso por experimentar el límite donde la vida se decide en un solo latido. Las trincheras del frente occidental fueron su escuela iniciática. Allí, entre el barro y la tormenta de acero, encontró no solo horror, sino una extraña lucidez. La guerra del siglo XX ya no era la guerra de reyes ni de pueblos, sino el preludio de un nuevo orden técnico. De aquella experiencia nacieron sus primeras obras mayores, En tormentas de acero, 1920, La guerra como experiencia interior, 1922, y El combate como experiencia interior, 1922, versión ampliada. En 1930 publicó el ensayo que nos ocupa hoy, La movilización total, incluido más tarde en el volumen El trabajador, 1932, su obra más ambiciosa y controvertida de entreguerras. En los años de Weimar fue una figura central, aunque siempre distante,
de la llamada Revolución Conservadora. Nunca se afilió al nacionalsocialismo, al contrario lo rechazó con elegancia aristocrática en novelas como Sobre los acantilados de mármol de 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como capitán en París, donde escribió sus diarios, Jardines y Caminos, primer y segundo diario de París. Tras 1945 vivió largas décadas de escritura, viajes entomológicos y reflexión metafísica. Entre sus obras tardías destacan Eumesville, 1977, El tirano y el autor, inédita en vida, y los diarios de vejez, 70 años después, 85, etc. Falleció en Bilflingen el 17 de enero de 1988 a los 102 años, testigo y cronista implacable de un siglo que había atravesado como un profeta entre ruinas. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Nos adentramos ahora en la primera estancia del pensamiento jungeriano. Aquí, en este claro donde el viento parece traer el zumbido lejano de fábricas y motores, escuchamos su advertencia. El progreso no es lo que parece ser. Junger observa que bajo la superficie luminosa del avance técnico se esconde un principio oscuro, una fuerza que opera más allá de las intenciones humanas. Como señala el propio autor, la naturaleza fulgurante y de coloraciones variadas que se disimula bajo la engañosa noción de progreso, sin duda reserva para nuestra reflexión extraños descubrimientos. Podemos recordar el significativo estado espiritual del siglo XIX, que había sido fundado para mantener auténticamente la noción de progreso, pero de cara al gusto general, la repulsión que provocaba la insulsez y la frivolidad de muchas de sus manifestaciones no lograba disminuir la fe en ese movimiento que aparecía como ascendente e irresistible. En el fondo de este concepto se ocultaba una fuerza poderosa, más antigua que los programas políticos y más profunda que los entusiasmos pasajeros, fuerza que avanzaba con la certeza de un destino. el Rex Nemorensis mira hacia el lago. Las aguas se ondulan como si un animal invisible respirara en ellas. Así también, dice Junger, respira el progreso, movido por un sentido que los hombres no comprenden del todo, pero al cual obedecen. La aparente neutralidad técnica, el brillo de las máquinas, la acumulación de comodidades, todo ello forma parte de una máscara. La uniformidad, la monotonía, la reducción del mundo a cifras y procesos son los signos de un poder que crece más allá de las ideologías. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Junger lleva más lejos su visión y declara que el progreso no fue solo un movimiento histórico, fue un credo, una fe secular, una iglesia. Así lo expresa al afirmar: cuando decimos que consideramos el progreso como la gran iglesia popular del siglo XIX, indicamos el nivel al cual se orientaría el llamado de la movilización total. Esta fe
que penetraba incluso en las capas más indiferentes de la sociedad, se manifestaba con un ímpetu religioso. Tribunales, escuelas, talleres y parlamentos eran templos de un mismo culto. Las nociones de evolución, crecimiento y perfeccionamiento continuo constituían dogmas que nadie osaba discutir sin exponerse al anatema de la época. Allí donde antes reinaban los misterios, fueron entronizados la ciencia y la técnica. Aquello que antaño ofrecían los altares, sentido, dirección, una promesa de salvación, pasó a ofrecerlo la técnica. Las masas se congregaron alrededor de ella como fieles. La razón y la ciencia ocuparon el lugar de los viejos misterios. La energía, la producción y el crecimiento se convirtieron en los nuevos sacramentos. No es casual que Jünger describa todo esto en un tono casi litúrgico. Para él el progreso es un culto inconsciente, pero absoluto. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. El corazón del ensayo late aquí, en este punto donde la técnica deja de ser un instrumento y se convierte en destino. Jünger afirma: la movilización total cumplirá los objetivos que necesita para realizarse, porque es la expresión de una exigencia secreta y apremiante. Se trata de una exigencia que no surge de las voluntades individuales, sino de la estructura misma de la época, una llamada que transforma a los hombres en fuerzas productivas, en engranajes de un mecanismo que exige disponibilidad absoluta. Esta exigencia, dice, está ligada a la era de las masas y de las máquinas. Todo individuo queda integrado en un mecanismo que requiere su energía, su tiempo, su fuerza vital. Ya no hay campesinos, burgueses ni aristócratas. Todos somos trabajadores, incluso cuando no lo queremos ser. La guerra, ese laboratorio supremo, revela lo que está en juego. A la guerra de los caballeros, de los soberanos y de los burgueses le sucede la guerra de los trabajadores. La Primera Guerra Mundial mostró esa transformación en toda su crudeza. Líneas infinitas, producción ilimitada, cuerpos y máquinas integrados en un mismo sistema. No era un conflicto entre naciones, sino entre fuerzas productivas. La paz no elimina esta exigencia, solo la reorganiza. La sociedad entera se convierte en un cuartel técnico. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Jünger insiste en que esta movilización no es solo estratégica, política o militar, es ontológica, afecta al ser mismo del hombre moderno. Por eso afirma: la movilización total no es más que un indicio de esta movilización superior completada por la época a través de nosotros. Pues la época, en su esencia, sigue una lógica que no coincide con nuestros razonamientos y que incluso se sirve de ellos como de herramientas. En la guerra se revelan fuerzas que no pertenecen ya a los bandos enfrentados, sino al propio espíritu técnico de la época. No somos nosotros quienes movilizamos, somos movilizados. La época posee su propia lógica, una lógica que va más allá del raciocinio humano. Por eso Jünger señala: si la lógica humana quiere conservar algo de su eficacia, es necesario que siga un curso paralelo, humilde y atento a esta corriente profunda que domina los acontecimientos.
Agrega luego un elemento aterrador. En la guerra aparecen fuerzas que no pertenecen a los bandos enfrentados, sino al propio espíritu de la técnica. Y concluye: la movilización total cambia de terreno pero no de sentido. Desata el proceso de una guerra civil. Una guerra sin fronteras, sin ejércitos distinguibles, donde las masas son movilizadas contra sí mismas. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. En una de sus observaciones más punzantes, Junger explica que el progreso, al avanzar sin freno, termina volviéndose contra el hombre. Dice: el progreso se desnaturaliza en el momento en que se captura a sí mismo como fin supremo y comienza a dominar a los pueblos bajo formas que no se distinguen ya de las de un régimen totalitario. Allí donde el humanitarismo pretendió suavizar la dureza del mundo, aparece una nueva barbarie, una sumisión ciega a los procesos mecánicos, una idolatría de la eficiencia que exige sacrificios tan grandes como los antiguos cultos. La máquina se convierte en fetiche y la técnica en dogma. El humanitarismo, afirma, pierde su máscara. Lo que aparece en su lugar es un fetichismo de la máquina, mezcla de ingenuidad y barbarie, donde lo técnico se vuelve un ídolo. Incluso allí donde la técnica no aporta bienestar real, sigue siendo adorada. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Con mirada crítica hacia todo espectro ideológico, Junger describe cómo el progreso usa las doctrinas políticas como instrumentos para demoler el viejo mundo. Escribe: el progreso utiliza dos ideologías, dos piedras para moler, el socialismo y el nacionalismo. Ambas corrientes, tan distintas en apariencia, confluyen en su función de triturar las formas antiguas, de reducir a polvo las estructuras heredadas del mundo preindustrial. Durante más de un siglo se han disputado el favor de las masas, pero en realidad no son más que instrumentos del mismo poder que avanza tras ellas, la técnica. La derecha y la izquierda, insiste, no son más que dos manos del mismo gigante. Durante más de un siglo se han disputado la adhesión de las masas, pero ambas son expresiones de la misma corriente profunda. El voto, dice Junger, es un señuelo que enceguece a las masas mientras la técnica continúa su avance inexorable. Finalmente, Junger alza la mirada hacia el porvenir y ve lo que casi nadie quiso ver en 1930, la sombra gigantesca de un mundo técnico total. Con lucidez profética relata: a través de las grietas de esta torre babilónica, levantada en nombre del progreso, nuestra mirada descubre un mundo apocalíptico cuya visión helaría el corazón más intrépido. Pues vemos las sombras de ciudades que ya no están hechas para el hombre, sino para una forma superior de organización, y escuchamos, como presagio, la vibración de potencias que un día someterán incluso a quienes hoy las celebran. El futuro del progreso no es luminoso ni lineal, es enigmático, oscuro, casi faraónico, como si heredara los secretos de dinastías desaparecidas. Y remata: la era del progreso nos parecerá tan enigmática como los secretos de una dinastía egipcia.
Lo que hoy se celebra como triunfo será visto mañana como misterio y advertencia. Así pensó Junger en 1930. Hoy, casi un siglo después, sus palabras resuenan como un presagio que se cumple ante nuestros ojos. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Romasanta. Extranjero, la noche vuelve a cerrar su círculo y las brasas del fuego se consumen. Has escuchado la voz de Junger tal como él la escribió, severa, luminosa, implacable, visión de un mundo que se acelera sin saber por qué, guiado por fuerzas más vastas que cualquier ideología humana. Mientras apuro el último sorbo del Trollinger de Württemberg, te invito a mantener despierta la mirada interior, la única que pueda atravesar la niebla creciente de nuestro tiempo y distinguir, en medio del ruido, el ritmo secreto de la época. Seguiré aquí extranjero como el Rex Nemorensis, vigilante de las correspondencias ocultas y del fuego que nunca se extingue. A ti te quedan abiertas las sendas de este recinto, donde la palabra conserva su hálito sagrado. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.